Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí. Para mí un honor. No he esperado el presidir esta mesa. Creía que estaría el presidente o alguna otra persona, pero bueno, el privilegio no me quita nadie de presentarles a nuestro conferenciante de hoy, que me ha pedido en su modestia que sea exquisitamente breve en su currículum. De manera que solamente me referiré al profesor don David Rivera, diciendo que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid, Arquitectura de Madrid. ¿Me oyen bien o necesitan el...? Mejor siempre si le haga el favor. Sí, pues bien, pues nada. Sí, tengo la oportunidad así entonces de repetir todo lo que estaba diciendo, que es, como digo, un placer poder contar hoy con la presencia del profesor don David Rivera, el cual, teniendo un amplio currículum como investigador, sin embargo, me pide que abrevie en ese sentido y que tan solo diga que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y que es un investigador cuya línea está dirigida hacia el patrimonio arquitectónico del siglo XX. De hecho, el tema de su conferencia de hoy va en esta dirección. Siguiendo las indicaciones de don David, pues cedo la palabra. Profesor Rivera, sepa que para esta sociedad es un privilegio recibirle esta tarde y estamos prestos a escuchar el magisterio de su palabra. También es verdad que tengo que cumplir un encargo fielmente dicho por otros compañeros, pero que yo hago mío con mucho gusto, y es una recomendación, que por favor no se les olvide a ustedes encender sus teléfonos móviles cuando hayamos terminado. Pues muchísimas gracias y estamos dispuestos a disfrutar de su palabra, profesor, cuando quiera. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a la Real Sociedad por invitarme y por poder estar en este salón tan maravilloso, con estos cuadros tan bonitos que ayudan muchísimo a que uno pueda hablar de manera fluida. Voy a hablar durante un ratito, espero no ocupar tampoco demasiado tiempo y no aburrirles, porque me gustaría dejar un turno para observaciones y preguntas y que podamos debatir un ratito también. Pero voy a hablar de un arquitecto que no solamente es un arquitecto importante del siglo XX, sino que es el arquitecto probablemente más importante de toda la historia de Madrid, ¿no? Si lo consideramos en su conjunto, no se me ocurre ninguna otra figura que pudiera ser más significativa y de más peso que Antonio Palacios, que es un profesional que nació en Galicia, es un gallego. Eso también es muy madrileño, ¿no? Que sea alguien que no ha nacido en Madrid el que sea el mayor representante de algo en Madrid. Pero, como sucede siempre con nuestra capital, pues es un arquitecto que conocemos poco y mal, a pesar de que todos nosotros vemos sus edificios pues casi todos los días o muy a menudo, cuando venimos al centro siempre, y a pesar de que ha ayudado a dar forma a nuestra ciudad mucho más que ningún otro gran arquitecto, pues sin embargo nunca publicamos cosas sobre él. Hay una excepción, porque ahora mismo tenemos entre nosotros al autor del único libro sobre Antonio Palacios que se puede comprar, del que luego quizá hablaremos un poquito. Pero en general pues no hay manera, ¿no? A mí siempre me produce esto mucha tristeza, no solo con Palacios, sino con otros arquitectos maravillosos de Madrid. Ocurre exactamente lo mismo, no hay ninguna monografía disponible sobre el arquitecto. La única cosa que se publicó, que fue un catálogo de una exposición hace ya muchos años, pues ya no se puede comprar, y además es un catálogo, no es un libro para leer. Y sin embargo, pues si uno piensa en lo que hacen los catalanes con sus grandes figuras, ¿verdad?, pues se queda de piedra, ¿no? Porque cuando uno entra en una librería en Barcelona y busca libros ya no solo sobre Gaudí, sobre Domènech y Montaner o sobre Puig y Cadafalch, pues siempre hay libros disponibles, ¿no? A veces un montón. Y sin embargo, pues nosotros pues no publicamos nada, no reconocemos a nuestras figuras, ¿no? Bastante suerte tenemos con que estos edificios están protegidos, la mayoría de ellos, si no todos, y no los derribamos, porque la verdad es que tenemos también cierta tendencia a derribar nuestras obras maestras, que también es una cosa muy triste. Pero bueno, dejemos la arenga y vamos a hablar un poquito de Madrid y de Antonio Palacios, y lo mejor es empezar con una comparación de dos imágenes que creo que explican bastante, y eso me va a evitar tener que hablar mucho de esta cuestión. Esta es una pintura
maravillosa de un pintor que me gusta mucho, se llama David Roberts. Era un gran orientalista, un pintor inglés, viajero, especialmente conocido, creo, por sus grabados de Egipto, ¿no?, y de Próximo Oriente, pero también estuvo en España y estuvo en Madrid, y por supuesto él pensaba que Madrid era un sitio extraordinariamente exótico. En esta imagen, pues si no les digo que es Madrid, probablemente pensarían que es, no sé, Atenas, ¿no?, en el siglo XIX, o algún sitio así más cerca del Imperio Otomano, con un toque quizá los Balcanes, más hacia arriba, ¿no? Pero no, es Madrid, es el Paseo del Prado, y eso que hay al fondo, por supuesto, es el Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, y la verdad es que Madrid, por supuesto, nunca fue así, ¿no? Esto es una imaginación romántica de David Roberts. Yo creo que si cogemos a esta pintura de David Roberts y los artículos que Mariano José de Larra estaba escribiendo más o menos por la misma época, pues en un punto intermedio entre los dos está el Madrid de verdad, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea de hasta qué punto, por lo menos en el extranjero, podían considerar que España pues era un país exótico, lo que siempre significa fascinante, pero también atrasado, ¿no? Y sin embargo, pues unos años después, no hace falta ahora hablar mucho de fechas, pues Madrid había cambiado mucho y era, como se decía muy frecuentemente entonces, una capital cosmopolita, ¿no? Porque ese término de cosmopolita ha sido un elogio, ha sido un insulto, ha sido muchas cosas a lo largo del siglo XX, y para nosotros pues era como que somos europeos, ¿no? Entonces nos parecía una palabra muy seductora, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Y esta visión de la Gran Vía, ya se ve que es una foto tardía, porque está el edificio de la Telefónica, que se construyó en los años 20, ¿no? Pues nos muestra un Madrid radicalmente diferente, con coches, con tranvías, con grandes avenidas, con edificios de estilo francés, incluso con un rascacielos construido por norteamericanos, por Ignacio de Cárdenas también, el autor del proyecto, pero por la ITT de Estados Unidos, y por lo tanto muy moderna, ¿no? Y ahí a la izquierda, si se fijan, se está construyendo en ese momento el otro pequeño rascacielos de estilo Art Deco de Modesto López Otero, con lo cual pues es una ciudad ya plenamente moderna, vamos a decir, ¿no? Y en este momento en Madrid pues hay muchísimos arquitectos muy interesantes, como Francisco García Nava, el autor del primer edificio que ven ahí, o Luis Bellido, o el propio Ignacio de Cárdenas. Hay una imagen de la Telefónica. Bueno, sí, me gustaría, ahora que veo estas imágenes, en vez de ponerme a hablar de palacios, pues me pondría a hablar de Francisco García Nava, que era un arquitecto maravilloso también, pero no puedo. Palacios en realidad es más importante. Y bueno, sencillamente a veces deberíamos pensar sobre estas cosas, ¿no? Porque estos edificios maravillosos que tenemos alrededor, pues muy pocas veces nos paramos a mirarlos, a pensar que tienen que ver con otras cosas que se hacían en Europa, a preguntarnos quién los hizo y qué otras cosas habían hecho los autores de estos edificios, ¿no? Que a veces son cosas interesantísimas. Bueno, pues este es el Madrid en el que Antonio Palacios hizo su obra, el Madrid de los años 10, de los años 20, en realidad siguió haciendo edificios hasta los años 40, ¿no? Pero en fin, básicamente vamos a decir que los años 10, los años 20 son la época esencial. Pero frente a todos estos arquitectos, que eran también modernos a su manera, Palacios siempre destaca en un lugar aparte. Palacios es un arquitecto que digamos que tiene una talla distinta, ¿no? Cuando pensamos en el Madrid, ya yo diría incluso acabado, un Madrid que ya podemos llamar Madrid y que reconocemos como nuestra ciudad capital moderna, pues pensamos a una escala que no es la escala de los arquitectos anteriores, que todavía eran arquitectos de una escala decimonónica, ¿no? de una ciudad del estilo de Haussmann, vamos a decir, ¿no? Sino que ya pensamos en una escala diferente, la escala de una capital del siglo XX. Entonces pensamos en edificios como este que está ahí a la derecha del todo en esta imagen, que es el Banco del Río de la Plata de Antonio Palacios. No hay más que compararlo con el edificio que tiene justo a la izquierda, un poquito a la izquierda, para darse cuenta de la diferencia de lenguaje y de escalas. O a la izquierda del todo arriba, pues el Círculo de Bellas Artes, que si no es la mejor obra de Palacios, pues es una de sus mejores obras, ¿no? Y de las más importantes. Y si comparamos el Círculo de Bellas Artes, que es un edificio de una complejidad y de una escala sorprendentes, con el Banco de España, que está justo ahí abajo y que representa esa arquitectura de finales del siglo XIX, pues tenemos una idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Así que Palacios, en realidad, pues siempre tendremos que identificarlo con el momento en que Madrid se convirtió en una ciudad de verdad, no en un poblachón, como se decía, no en una ciudad, digamos, que siempre estaba a la cola de Europa o esperando imitar
o seguir modas europeas, sino una ciudad que tenía su propia personalidad, ¿no? A pesar de todo, cuando pensamos en esto, en cómo Palacios cambió la imagen de Madrid, también la escala, también las tendencias arquitectónicas en gran medida, pues por lo menos los historiadores de la arquitectura no podemos evitar pensar en que los edificios de Antonio Palacios guardan relación con muchas otras cosas que hemos visto y que conocemos, ¿no? Y esto ocurre siempre en la historia de la arquitectura. Cuando se habla de un estilo, de un arquitecto que hizo algo innovador, pues muy pocas veces se dice de dónde venía esa innovación, ¿no? Yo siempre intento explicarles a los alumnos que nada surge de nada, ¿no? Que no se puede inventar nada así de la noche a la mañana y que no se puede ser innovador ni tampoco hace falta, ¿no? Porque sí, hay toda una corriente en la escuela de arquitectura que está siempre forzando de alguna manera a la máquina y casi obligando a los alumnos a que sean originales, rompedores, provocativos, innovadores. Y esto es una angustia perpetua, ¿no? Vivir así. Y por supuesto es imposible que sean rompedores o innovadores, porque cualquier cosa que hagan ellos va a ser una imitación de algo que ha hecho Ren Koolhaas o Zaha Hadid o Norman Foster, porque eso es lo que se hace hoy, ¿no? Y a su vez Norman Foster pues es un señor que en los años 50 aprendió de otros y viceversa, ¿no? Y lo mismo ocurre con Antonio Palacios. La única forma de entender realmente la originalidad es que alguien que llega a ser original es alguien que sabe digerir bien las cosas que ve y que conoce, y que además conoce muchas cosas. El que conoce pocas cosas no hace nada o repite otras que ya se han hecho. El que conoce muchas es el que empieza a tener material para hacer un buen pastel, y en la mezcla y en la dosificación es donde uno puede llegar a ser original, ¿no? Así ha sido siempre a lo largo de toda la historia. Cuando pensamos en los arquitectos rabiosamente rompedores, como diríamos hoy, como Nicholas Hawksmoor o como Borromini, pues han sido arquitectos que lo que han hecho es conocer más y combinar más, ¿no? Y eso es exactamente lo mismo que hace Antonio Palacios. Luego, por otro lado, Antonio Palacios, que era un gallego, que había nacido en un pueblo muy pequeñito que se llama Porriño, que yo estuve una vez por pura curiosidad, ¿no? Pero resulta que en Porriño hay 3 edificios de Antonio Palacios. Es un pueblo pequeñito, pero tiene 3 edificios de Antonio Palacios, que es una cosa pues sorprendente. Alguno de ellos muy monumental, ¿no? Pues este señor, sin embargo, estaba al tanto de todo lo que ocurría en Europa y conocía muy bien todo lo que hoy llamaríamos los movimientos de vanguardia de su momento, y eso contribuye a explicar por qué hizo la arquitectura que hizo. ¿Cómo se podría hablar de estas influencias de Antonio Palacios? Bueno, pues podríamos estar un año hablando de todo esto, por supuesto. Podríamos hacer un congreso estupendo, podríamos publicar un libro estupendo sobre esto, pero bueno, aquí en Madrid no hacemos casi nada. Por lo menos tenemos una conferencia en la que vamos a hablar un ratito sobre esto, o algún libro que se publica. Bueno, pues simplificando mucho las cosas, yo creo que deberíamos empezar por Viena. Hoy en día quizá el hecho de que en el origen de la modernidad pues esté Viena a veces nos sorprende un poco, porque Viena nos parece una ciudad pues un poco rancia. Es muy bonita y se vive muy bien y tienen mucho dinero los vieneses, ¿no? Y está todo muy limpio y hacen pasteles estupendos, pero es un poco rancio, es así un poco... Bueno, quien haya leído a algún autor austriaco como Thomas Bernhard, pues sabrá un poco lo que los vieneses modernos piensan de Viena y de Austria, ¿no? Pero en 1900, sin embargo, Viena era una ciudad extraordinariamente vanguardista, donde los movimientos artísticos, intelectuales y culturales más sorprendentes, pues estaba ahí Sigmund Freud, la secesión, de la que ahora vamos a hablar un poquito, Otto Wagner, grandes arquitectos, grandes reformas tecnológicas, grandes inventos. Pues era una ciudad de una creatividad tremenda, ¿no? Era un referente para los arquitectos. Por ejemplo, cuando pensamos en la arquitectura de la secesión, pues inmediatamente nos vienen a la mente algunas ideas, algunas imágenes, como el famoso edificio de la secesión de Joseph Maria Olbrich, que vemos en esta imagen, donde aparecía un nuevo lenguaje de formas cúbicas, símbolos difíciles de descifrar, ¿no? ¿Qué significan esas torretas que contienen esa bola? Es una bola hecha con el repollo dorado, le llamaban los vieneses, hecha con hierro y que tiene como unas hojitas doradas, ¿no? Y luego hay como unas florecitas, ¿no? Pues todo esto tenía un simbolismo, ¿no? En realidad eran hojas de laurel
porque los artistas de la Secesión pues eran los hijos de Apolo, el artista era un ser sagrado, entonces hay todo un simbolismo ahí detrás, pero claro, formalmente es una arquitectura de formas que de pronto se rompen, de formas muy rotundas, en un equilibrio inestable, donde por ejemplo, se ha prescindido de la sintaxis de los lenguajes históricos que ayudaban a hacer comprensibles los edificios hasta entonces, y donde además aparece una gran tensión, ¿no?, entre todos los elementos, como si los hubiéramos pillado en un momento de interrelación mutua complicado en el que han quedado fijados por un instante, pero se van a mover al instante siguiente. Por lo menos es la sensación así psicológica que produce este tipo de arquitectura. O en el caso de la famosa caja postal de Otto Wagner, que es uno de los edificios más importantes del racionalismo vienés de esta época, pues por ejemplo en esta esquina, no es una de las esquinas importantes, porque no es la fachada, pero Otto Wagner le daba la misma importancia a todos los elementos de sus edificios, como aparecen arriba esas coronas de laurel, de nuevo, metálicas, que parece que están manteniendo el edificio en su sitio, ¿no?, como tensándolo a lo ancho y a lo alto, y de esas coronas de laurel pues salen unos pequeños remates que se relacionan con la arista que hay justamente debajo. Es una arista muy viva, ¿no?, en punta, muy afilada, y eso le da al edificio entero pues también una especie de composición muy, muy tensa, que en esta época pues se consideraba muy moderna, y donde pues debido a que esas líneas le dan al edificio una definición dinámica muy interesante, pues no hace falta poner mucha decoración alrededor de las ventanas, ¿no?, ni utilizar frontones, ni a lo mejor recargar de colores las fachadas, ¿no? Entonces todo esto, en la época en que Antonio Palacios se formó, cuando él vino aquí a estudiar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde doy yo clase, aunque no era el mismo edificio que doy, por supuesto, cuando estaba estudiando aquí, la arquitectura de Otto Wagner pues era verdaderamente pues la tendencia más moderna, ¿no? Y de hecho Antonio Palacios, que se hizo famoso de la noche a la mañana ganando el concurso para el edificio del Palacio de Comunicaciones, ¿no?, pues él construyó ese edificio al mismo tiempo que Otto Wagner estaba haciendo la caja postal, con lo cual será una coincidencia también significativa de tiempos, ¿no? Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en este edificio, que es el Banco del Río de la Plata de Palacios, que tenemos ahí, afortunadamente todavía está ahí, muy cerca de las Cibeles, pues es un edificio, lo podemos ver de distintos puntos de vista, luego veremos alguna fotografía, pero cuando miramos este dibujo, este alzado, esta perspectiva hecha por Palacios, pues vemos claramente las influencias de la Secesión. Hay una serie de elementos que no se llegaron a poner en el edificio al final, y las columnas son diferentes, ¿no? Hay algunos cambios en el proyecto definitivo, pero básicamente así es como fue el edificio final, esa forma de aprovechar la esquina, esa forma de utilizar las cornisas en las que todo parece muy tenso, muy fijo, en las que de pronto las columnas pues parece que se alzan para dejar lugar a esos vanos de cristal sorprendentes, ¿no?, que introduce una cantidad de luz enorme en el interior de la sala central del banco. Bueno, pues todas esas cosas venían de la herencia de la Secesión, ¿no? Hay diferencias, claro, siempre hay diferencias, las hay también entre los propios arquitectos de la Secesión, ¿no?, pero son diferencias que no eluden el hecho de que en realidad cuando Palacios se está proyectando de esta manera, pues lo está haciendo de algún modo intentando ser un arquitecto secesionista a la española, ¿no? Hay una cosa importante en esta manera de proyectar que Palacios aprendió de la Secesión probablemente, ¿no?, y es concebir el edificio como un gran gesto único, ¿no? Es una de las cosas que diferencian la arquitectura de Palacios de la de todos los demás arquitectos de su época. Los demás edificios son una suma de episodios, todos ellos interesantes, se pueden dividir y hablar la parte de arriba, la parte de abajo, la fachada lateral, la fachada cual, pero el edificio de Palacios siempre hay que entenderlo en su conjunto. Se puede ver de distintos puntos de vista, eso enriquece la comprensión, pero el edificio está concebido como un gran gesto, ¿no?, y eso hace evidentemente que tenga una enorme monumentalidad. Aquí tenemos una estructura práctica, es una presa que hizo Otto Wagner en Viena, en el punto donde el canal del Danubio se une con el Danubio Azul. Es una zona paisajísticamente preciosa de las afueras de Viena, pues ahí hay una construcción de Otto Wagner muy bonita, es una presa con un puente, con una caseta de control, hasta la propia farola
el monumento al león, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por este canal, al pasar esta presa, uno entraba en Viena cuando venía en barco. Entonces, claro, eso entras en la capital imperial, por eso te recibe un león ahí solo con esas coronas de laurel, ¿no? Bueno, pues esa manera de trabajar la piedra, el metal, de darle dignidad a las estructuras utilitarias y al mismo tiempo hacerlo de una manera moderna que no se identifica con otros estilos, sino que es original, nos puede recordar bastante bien al templete de la red de San Luis de Antonio Palacios, que es un edificio pequeño, relativamente modesto, pero que también es muy monumental per se, ¿no? Y donde volvemos a encontrar esa arquitectura tensa, rematada por unos leoncitos o por unas letras con una grafía muy moderna, ¿no? Una tipografía realmente muy limpia, muy clara, y donde incluso los elementos de piedra pues forman parte de un todo que se concibe como un gesto muy sorprendente, ¿no? Y hay mezclado monumentalidad y utilitarismo, elementos o materiales antiguos y materiales modernos, ¿no? Este edificio, como saben, lo han reconstruido hace poco. Yo creo que no les ha salido del todo, hay algo ahí, ¿no? Habría que investigarlo bien qué han hecho, pero bueno, mejor eso que hubieran hecho otro tragabolas como el que teníamos en la Puerta del Sol, pues podemos darnos con un canto en los dientes, que es una expresión muy bonita que nunca he sabido muy bien qué significa. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, otro caso muy interesante. Este es un edificio de Joseph Hoffmann, otro arquitecto de la Secesión de Viena, que se llama el Palacio de Stoclet y está en Bruselas, a pesar de que es una obra de un arquitecto vienés y dentro hay cuadros de Gustav Klimt y muchas obras de los vieneses, pues sin embargo está en Bruselas y desgraciadamente, aunque es una obra maestra, pues no se puede visitar porque la familia no deja y sigue poseyendo este edificio. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es esa forma de componer escalonadamente, de manera asimétrica, con esos recercados, ¿no? Es un cordón de bronce que da la vuelta a todos y cada uno de los planos del edificio, incluso en estos puntos tan divertidos donde de pronto la ventana se sale del muro, ¿no? Entonces si uno está ahí abajo mirando, pues es un efecto extrañísimo que parece incluso contradictorio con la tectónica de la arquitectura, pero en realidad hay una buhardilla detrás, ¿no? Bueno, es un juego de planos casi cubista, diríamos hoy nosotros, ¿no? Y Palacios también aprendió mucho de Otto Wagner, de Joseph Hoffmann y esta manera de ver la arquitectura, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes, que es un edificio en el que esas formas escalonadas pues van cambiando de textura, cada vez están menos decoradas, conforme vamos ascendiendo en altura, donde hay un juego dinámico, ¿no? de alturas y anchuras que va llevando hasta esa torre del final. Y claro, es muy diferente del Palacio Stoclet, sí, esto es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, la influencia o el parecido se ven, ¿no? Ahí evidentemente hay una similitud, ¿no? Bueno, el edificio del Círculo de Bellas Artes se hizo en 1919 y en ese momento en Madrid pues era lo más moderno que había, ¿no? No se puede comparar, qué sé yo, pues con el Banco de Bilbao, ¿no? Y diciendo, este era un edificio que todavía era muy clásico, era muy antiguo, como hacen a veces los profesores de mi escuela. Sí, lo que usted quiera, pero en 1919 no había ningún Banco de Bilbao y no había ningún edificio más moderno. Bueno, había un Banco de Bilbao, pero no era el de Oiza. Y no había ningún edificio más moderno que esto era pura vanguardia en su momento, ¿no? Nadie hubiera podido imaginar un edificio más moderno, por lo menos en la Escuela de Madrid, ¿no? Bueno, otra cuestión tiene que ver con esos interiores fantásticos. Por ejemplo, la parada, esta es una parada de metro de Viena, pero es la parada que usaba la familia real, por eso es especialmente bonita. Y se puede visitar, está conservada, no es una parada de metro normal en la que uno sale del metro porque hay una pintura, hay un óleo estupendo de Viena visto desde el aire con un águila imperial y ya se puede uno imaginar lo que pasaría si esto fuera una parada de metro normal, aunque los vieneses no son tan brutos como algunos de nuestros compatriotas y probablemente lo respetarían un poco más, pero aún así, ¿no? Y bueno, pues al final este es un interior que nos habla de una época en la que la modernidad y la tecnología, que en este caso se relacionan con la idea del transporte del metro, ¿no? Todavía se daban la mano con una cierta exigencia decorativa y de refinamiento, ¿no? Es interesante porque Otto Wagner diseñó el metro de Viena, de hecho como él era ingeniero también y urbanista y muchas cosas, pues sí, trazó toda la red de metro, fue impresionante, ¿no? Pero Palacios fue también el responsable de la creación, en gran medida, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista artístico, de las primeras líneas de metro de Madrid, y este es un interior de la parada de Sol,
que podemos llorar, ¿no? Porque todo esto fue destruido implacablemente. Y claro, los parecidos yo creo que están claros, ¿no? Esa manera de entender la decoración, que es muy moderna porque es difícil encontrar un referente, pero al mismo tiempo tiene un toque oriental, recuerda un poco los antiguos mausoleos, se basa mucho en formas geométricas, pues eso es lo que era la secesión de Viena, ¿no? Y de hecho esto era un puesto de atención al público, ahí había una señorita, supongo, ahí arriba hay un lucernario, y entonces pues uno se acercaba a la ventanilla a preguntar. Bueno, hoy tenemos esto. Se supone que esto es el progreso, ¿eh? Entonces, yo no sé. Los vieneses todavía conservan sus paradas de metro antiguas y no sé qué clase de progreso es este, pero en todo caso deberíamos reflexionar un poquito acerca de ello, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra de esas tendencias o escuelas o influencias o estilos que creo que son interesantes para entender por qué la arquitectura de Palacios es así. Y habría que hablar un poco del clasicismo, porque al final Antonio Palacios es un arquitecto clásico. Y en mi escuela, durante mucho tiempo, los años 60 y 70 sobre todo, pues se hablaba de él con desprecio. Y se hablaba de él con desprecio usando dos palabras que eran como dardos mortales y envenenados. Uno era monumentalista, porque al parecer no hay nada más terrible que ser un monumentalista. Cuando tenemos dinero y un rato libre, lo que hacemos es pagar un billete de avión para irnos a ver monumentos, así que tan malo no debe ser, ¿no? Pero en esa época se pensaba que no, que lo de monumentalista era casi como hoy llamarte fascista, que es lo más normal, ¿no? Te llaman fascista prácticamente por cualquier cosa, porque es una palabra que casi ya es de uso común, aunque uno no tenga nada que ver con un partido fascista. Y en esta época, pues monumentalista era también una cosa que estaba muy mal vista entre los arquitectos, no había que ser monumental. Y la otra palabra, pues era clasicista, eso era terrible, ser clasicista, ¿no? A pesar de que los renacentistas habían sido grandes progresistas de su época y lo que habían hecho había sido recuperar la arquitectura clásica, y que toda la revolución de la Ilustración del siglo XVIII se expresó en la arquitectura neoclásica, que así se llama, ¿no? Bueno, pues de pronto el siglo XX, por cuestiones ideológicas en las que ahora no me voy a meter, entendió que el clasicismo era algo malo y de lo que no se debía hablar, y los arquitectos de la secesión no eran clasicistas, pero Antonio Palacios sí. Esa es una de las diferencias importantes entre Palacios y los secesionistas, ¿no? Entonces Palacios hace cosas así. Este es de nuevo el Banco del Río de la Plata, que ahora vemos en una imagen, que a veces se le llama edificio de las cariátides, porque tiene 4 cariátides que están dispuestas de una manera muy peculiar, unas detrás de las otras, así como vistas en perspectiva, ¿no? Es una cosa muy, muy ingeniosa y muy interesante, ¿no? Esta idea o esta expresión del clasicismo progresivo, esta la acuñó un historiador inglés que se llama Gavin Stamp, que habla mucho de los arquitectos clásicos ingleses del siglo XX, que son extraordinariamente buenos, ¿no? No aparecen en los libros de historia de la arquitectura, porque ser clasicista es muy malo, y cuando ya han hecho monumentos, pues peor todavía. Pero sin embargo son arquitectos extraordinarios, ¿no? Y muy conocidos. Bueno, pues Palacios entra perfectamente bien dentro de esa tendencia, y se llaman clasicistas progresivos porque no son clasicistas como los neoclásicos o como los historicistas clásicos, sino que entienden el clasicismo de una manera muy libre y lo mezclan con otros elementos modernos, ¿no? Entonces se llama así, clasicismo progresivo. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en esta imagen, no solo por la manera peculiar de disponer los elementos clásicos, sino también por el hecho de que esta es una forma típica de trabajar de Palacios, las grandes columnas, en este caso grandes, es que son muy grandes, ¿no? Son verdaderamente monumentales, es solo un orden gigante de columnas que va del zócalo a la cornisa. Pues las columnas tienen la misma importancia en la composición que esos grandes paños de cristal con perfiles metálicos, que son elementos de una modernidad tremenda. Si entendemos que es un edificio de 1908, ¿no? Creo que era este edificio, pues claro, esto también es una obra de vanguardia para su época, sin discusión ninguna, ¿no? Pero es una obra clásica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo muy característico, la Casa Matessans, que es otra de las grandes obras de Palacios y su mejor edificio en la Gran Vía, que tiene un par, donde volvemos a encontrar ese clasicismo intercalado de una forma chocante y sorprendente con grandes miradores metálicos y de cristal, como si el edificio tuviera dos estructuras, ¿no? Una estructura representativa
y una estructura funcional. Y Palacios parece que ha entendido muy bien que las dos son importantes, ¿no? Que el edificio debe funcionar bien, pero también debe expresar algo, ¿no? Porque esto de que un edificio sea muy funcional, como se ha dicho tantas veces, perdón, pero sin embargo no tenga capacidad para contarnos nada, pues al final es una cosa muy triste, ¿no? Salvo que el arquitecto sea realmente genial, ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo el clasicismo de Antonio Palacios pues no es un clasicismo típico, ¿no? Sino que es un clasicismo elaborado, desarrollado y mezclado con otros componentes. O, por supuesto, en el Círculo de Bellas Artes, donde vemos esa gran columnata en la parte del salón de baile, donde están las columnas pareadas y donde hay parte de un entablamento, y luego, pues, de pronto hay unas pilastras planas, de pronto eso se convierte en unos arcos, arriba hay unas columnas como metidas como si fueran una banda cinética que estuviera pasando ante nuestros ojos, enrasadas con el plano de arriba, que ya es mucho más cubista, incluso eso se vuelve a recuperar en la torre, ¿no? También tenemos arcos, pero sin embargo este edificio no responde a ningún criterio de composición clasicista, ¿no? Sino que sencillamente utiliza el lenguaje clásico, que es otra cosa distinta, porque los edificios utilizan lenguajes siempre, no se puede no utilizar un lenguaje, ¿no? Aunque intentes no utilizar un lenguaje, siempre utilizas un lenguaje, obviamente, porque te estás expresando, ¿no? Estás diciendo algo. Y Palacios sencillamente pues utiliza el lenguaje clásico, es el que se ha utilizado durante muchos siglos y que pues todo el mundo en Occidente entiende muy bien. Por eso cuando sacamos un billete de la cartera, lo que la mayoría de las veces es un lenguaje clásico, lo vemos en ese billete, salvo que saquemos uno de 500 euros, que es ya el de Le Corbusier, pero de eso no tenemos ninguno, ¿no? Así que estamos viendo siempre el lenguaje clásico. Bueno, el remate del Banco Mercantil e Industrial, que está también muy cerca de aquí, muy céntrico, y que nos muestra de nuevo ese uso del clasicismo tan peculiar de Palacios, donde encontramos de pronto unas columnas de estilo casi micénico, diría yo, ¿no? Porque ese es esa forma de sacar el ábaco y el equino hacia afuera es muy propia de la arquitectura primitiva, y también el carácter rechoncho y la forma de disponer las columnas así, pues eso parece como de los principios de la arquitectura, ¿no? Y de pronto esas columnas se convierten en unos pilares gruesos que tienen también una especie de capitel, y arriba aparece de nuevo ese remate escalonado que se relaciona con la arquitectura cubista y de la secesión, ¿no? Y abajo tenemos a Mercurio, esa estatua maravillosa que está en la clave del arco, que nos habla de que esto es un banco y hay algo del comercio, ¿no? y tiene que ver con la economía. Bueno, pues en la época en que Palacios está haciendo estas cosas, y hemos ido desde ejemplos que van desde 1908, que es el Banco Mercantil Industrial, hasta ya los años 30, que es el Banco del Río de la Plata, el primero, hasta este que es el Banco Mercantil Industrial, que es ya de los años 30. De hecho, su construcción se interrumpió por la Guerra Civil, se terminó después de la Guerra Civil. Hay otros arquitectos muy importantes que trabajan así en esta época, por ejemplo Josep Plečnik, que es un arquitecto esloveno, que trabaja en Praga, que trabaja en su propia patria, en Eslovenia. Casi todas las obras de Plečnik están en Ljubljana, que es una ciudad pequeña y muy bonita, que prácticamente él reconstruyó, bueno, un tanto por ciento considerable. Hay edificios de él por todas partes y además que son todos buenísimos, con lo cual pues es una ciudad estupenda. Pero Plečnik, ¿dónde aprendió? ¿Dónde se formó? Con Otto Wagner en Viena. Fue la mano derecha de Otto Wagner durante mucho tiempo. De hecho, iba a ser su sucesor, pero por distintos motivos políticos se acabó marchando de Viena. Y Plečnik, después de trabajar con la secesión durante un tiempo, se convirtió en el que probablemente podemos decir que fue el arquitecto clasicista más importante del siglo XX, ¿no? Ya lo estamos reconociendo. Ya hasta Kenneth Frampton, que es un historiador de la arquitectura que lo ha ignorado sistemáticamente en todas sus historias de la arquitectura con una hazaña, cuando ya se podía hablar de él porque hablaba un poco del clasicismo, no lo mencionaba. Hasta él, en un libro reciente que hizo sobre Plečnik, tiene un artículo reconociendo que era genial, pero bueno, no le encajaba en su libro. Bueno, pues Plečnik utiliza el lenguaje clásico también de una manera muy peculiar, como se ve en esta famosa entrada del Castillo de Praga. Es una de las grandes puertas del Castillo de Praga, de las grandes salas, la que lleva a la Sala Española, precisamente la llamada Sala Española. Es una sala barroca muy grande, muy bonita. Pues esta es una entrada que parece que uno está en Atenas de pronto, ¿no? O incluso en Micenas, ¿no? Porque justamente cuando Plečnik estaba trabajando aquí, Arthur Evans estaba excavando Knossos, ¿no? En Creta, y esta arquitectura, pues así primitiva, griego, no sé, oriental,
pues entró también en el vocabulario de algunos arquitectos, ¿no? Pero luego cuando uno mira las obras de Plečnik, pues se encuentra con esos muros que se doblan en la esquina y de pronto desaparecen y se convierten en columnatas grises, son elementos muy modernos, o ese techo que ven ahí arriba, donde una columna jónica, pues de pronto no tiene ningún tipo de entablamento ni de cornisa ni nada, sino que apoya directamente en el techo, que es un techo del estilo de Otto Wagner o de Joseph Hoffmann, ¿no? Y son también cosas enormemente modernas, ¿no? O en la biblioteca de Ljubljana, la Biblioteca Pública de Ljubljana, que es un edificio maravilloso y deslumbrante, tanto por fuera como por dentro, lleno de ingenio y de originalidad, porque tanto que se nos habla de originalidad, pues si ha habido un arquitecto original, será este, que es uno de los más ingeniosos que yo he visto, ¿no? Pero como es clásico, pues no se habla de él, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, pues uno de esos bancos que tienen dos fragmentos de columnas, como si las hubiéramos encontrado en una excavación arqueológica a los lados, y de pronto una columna mucho más esbelta y delicada ahí en medio, ¿no? Y de pronto el banco se interrumpe y no toca las columnas, ¿no? Es algo muy típico de Plečnik. Bueno, y una imagen del exterior, tampoco me quiero alargar mucho más porque creo que ya han cogido la idea. Y después, antes mencionaba a los arquitectos ingleses de la época, ahí solamente voy a poner una imagen porque tampoco me quiero alargar, pero el más importante de todos, que hubo bastantes muy buenos, pues fue Edwin Lutyens, que es un arquitecto el que construyó Nueva Delhi, ¿no? Y trabajó muchísimo en la India, en Sudáfrica, en las colonias inglesas, pero tiene muchísimos edificios en Londres. Este no, porque este está en Manchester, pero tiene muchos edificios en Londres y son todos maravillosos, ¿no? Bueno, pues este es un edificio clásico, pero también es un edificio cubista que de pronto se va compartimentando en cubitos que se van abriendo, ¿no? Y al final termina en unos motivos decorativos clásicos mucho más barrocos, ¿no? Pero el pórtico de abajo pues es un pórtico con almohadillado rústico y de pronto el edificio se convierte en algo completamente liso y sin ningún tipo de decoración, ¿no? Hay muchas cosas que nos recuerdan a palacios aquí, ¿verdad? Al Círculo de Bellas Artes y a otras obras suyas, ¿no? Esta parte de abajo, por cierto, como anécdota arquitectónica, tiene unos capiteles colgando que no tienen pilastras y uno de los historiadores más famosos, los capiteles son estas líneas que hay aquí justo en la esquina, pues ahí debería haber venido la ranura o por lo menos el límite, la arista de una pilastra, pero no la hay, ¿no? Entonces el ojo inmediatamente hace la pilastra, la pone y cuando te acercas y miras resulta que no la hay, ¿no? Pues uno de los historiadores más famosos de la arquitectura, que era Nicolaus Pevsner, que trabajaba en Inglaterra, que estaba exiliado en Inglaterra, esto le enfurecía tanto porque le parecía algo que era de una irracionalidad absoluta, porque el hombre no sabía divertirse, evidentemente, y cargó contra Lutyens durante toda su vida diciendo que era un arquitecto enloquecido y sin sentido ninguno, ¿no? Bueno, incluso los italianos, por supuesto, tuvieron un clasicismo muy interesante y original donde se combinaban cosas modernas y cosas tradicionales, ¿no? Como en esta obra de Aldo Andreani, que Andreani es un arquitecto absolutamente deslumbrante, lleno de originalidad y fantástico, que trabajó sobre todo en Milán, pero tiene otras cosas, ¿no? en otras ciudades italianas. Bueno, otro de esos arquitectos medio desconocidos, de los que nunca se hable, que es muy original, ¿no? Bueno, pues Palacios, cuando era un arquitecto clasicista en los años 20 o 30, pues era un arquitecto clasicista en este contexto. No era un reaccionario, como muchas veces se ha dicho. Todos los arquitectos modernos hacían arquitectura clásica y tampoco era especialmente original por usar la arquitectura clásica, es que era lo que se hacía en esta época, ¿no? En lo que era original era en su forma de entender la arquitectura clásica, exactamente igual que todos estos otros arquitectos, porque aquí uno reconoce el estilo de Andreani, en el otro uno reconoce el estilo de Lutyens y en el Círculo de Bellas Artes uno reconoce el estilo de Antonio Palacios, que era distinto, ¿no? Bueno, otra cosa un poco diferente es el expresionismo. Esta es una palabra muy vaga que sirve para describir muchas cosas en el arte del siglo XX y por eso pues yo también aquí voy a ser un poco vago. Ya no estamos hablando de un estilo concreto, sino de una forma de hacer énfasis en las cosas, ¿no? Y aquí tenemos que fijarnos en los detalles. Y vamos a volver al Banco del Río de la Plata y entonces nos situamos un poquito más a la derecha que antes. Dejamos las cariátides ahí a la izquierda y miramos las columnas, ¿no? Y en la columna que termina, la sede de la columnata, normalmente, cuando una columnata termina, pues hay un espacio entre la última columna y el muro, o bien la última columna se pega a un pilar, que era lo que hacía Alberti, por ejemplo, en el siglo XV,
pues se pega a un pilar que tiene la misma altura, el mismo capitel, y de esa manera se cierra la serie, ¿no? Pero en este caso ha sucedido algo extrañísimo. ¿Qué está pasando aquí, no? La columna se la está como comiendo la pared. Entonces, aquí tenemos un capitel entero con su carita en medio y las volutas jónicas, y aquí tenemos medio capitel, donde la carita está aquí, pero la otra voluta ha desaparecido, como si la pared hubiera avanzado y la hubiera engullido, ¿no? Y eso es una cosa bastante peculiar, y lo mismo ocurre aquí, en la parte de abajo, donde la pared de pronto incluso lanza aquí un pequeño tentáculo y se come parte de la base de la columna, ¿no? Entonces, esa es una forma que, la verdad, ¿qué nos recuerda esto? A mí me recuerda a las pinturas cubistas en las que un plano entra detrás de otro, ¿no? Y se juxtaponen y entonces hay una transparencia, o medio objeto no se ve porque, bueno, pues hay una especie de perspectiva así muy ajustada, ¿no? Y eso pues es un indicio de modernidad. Evidentemente, un arquitecto como Eduardo Adaro, el arquitecto del Banco de España, que lo hemos visto antes, si en esta época pues hubiera podido echar un ojo al edificio de Antonio Palacios, le hubiera parecido también que se había vuelto loco el arquitecto, ¿no? Que esto es un fallo de escritura, le hubiera parecido, no entiendes cómo funciona el lenguaje clásico, ¿no? Pero Palacios hacía esto deliberadamente, evidentemente, porque nos quiere dar a entender que el edificio es un edificio monumental, que se basa en unos ideales tradicionales, porque es un banco tiene que dar una imagen de solvencia, ¿no? Pero al mismo tiempo está en la cima de la modernidad, ¿no? Y se mueve con los tiempos, ¿no? Esa es una imagen mixta, que este tipo de composiciones, donde de pronto las cariátides se deslizan hacia un lado, la columna se la come el muro y aparece todo ese fragmento de cristal tan potente, pues expresan de una manera muy sorprendente, expresionista, ¿no? O en la famosa esquina del Círculo de Bellas Artes, que es una maravilla, ¿no? Yo me quedo, cuando paso por ahí, pocas veces de las que voy caminando por aquí, no me quedo un ratito mirando esta esquina, porque es algo que merece la pena, ¿no? Es una esquina pues de una riqueza lingüística y formal que, vamos, podía estar perfectamente en cualquier guía de arquitectura de Nueva York, de Londres o de París, ¿no? Entonces, si nos tenemos que enorgullecer de cosas que hay en Madrid, pues esta es una clarísima, ¿no? Es de una arquitectura de una sutileza y de una complejidad y de una originalidad tremendas, ¿no? Cuánta imaginación, ¿no? Porque además todo el edificio, que es una masa de cubos sobre cubos sobre cubos, pues acaba reposando de pronto en un agujero, en un vacío en el que la pared parece retirarse, ¿no? Parece como se está abriendo y retirando, y entonces de pronto aparece aquí una columnita arcaica, también pequeñita, rechoncha, mínima, con un capitel así como medieval o oriental, que parece que sostiene todo el edificio. No sé si han leído esa coplilla que García Lorca escribió sobre Antonio Palacios. Pues búsquenla en internet porque es divertida y hace una mención a esta columna, precisamente, ¿no? Que también a Lorca le debió impresionar bastante. Bueno, pues esta es una de las esquinas más ingeniosas de Europa, ¿no? No solo más bonitas, sino más ingeniosas. Y es una esquina totalmente expresionista, porque todas esas cosas que hay ahí no hacen falta para una esquina, es lo que el arquitecto nos regala, ¿no? Claro, hace falta dinero para construir esto, ¿no? A veces ese argumento está también entre los arquitectos modernos, ¿no? Es que esto no es económico, no es tal, y estando en la Real Sociedad Económica, pues lo económico es importante, ¿no? Pues sí, pero los edificios monumentales que se construyen en una ciudad no deben escatimar, porque esto es un bien cultural para todos, ¿no? Es algo que enriquece la ciudad, ¿no? Evidentemente, cosa que se percibe en cuanto uno llega pues, a París o a cualquier lado donde respetan y cuidan sus monumentos, porque entienden que ese es un valor no solamente cultural, sino que además también económicamente, ¿no? Esto trae dinero, por supuesto, porque trae visitas y trae estudios y muchas cosas, ¿no? O este detalle que también es impresionante del Banco Mercantil, donde la columna mezclada con el muro pues pasa a convertirse en una especie de ola de metal y cristal con elementos de pavés, que es un material que ya había usado Otto Wagner también a principios del siglo y que Palacios usa mucho, le gusta mucho este material, ¿no? Y entonces de pronto el edificio, que es como un arco de triunfo gigantesco, pues se convierte en un edificio de la vanguardia alemana de los años 20, ¿no? Del estilo de un Erich Mendelsohn, y es una cosa también pues sorprendente y muy atrevida, ¿no? Porque un arquitecto malo hace esto y le sale una cosa espantosa, ¿no? Que es algo muy frecuente, pero un arquitecto genial sabe cómo de profunda tiene que ser esa ola, de dónde tiene que salir el cuerpo metálico, qué relación de escala y de textura tiene que haber entre la columna y el mirador, y Palacios todas estas cosas las supo intuitivamente desde siempre, porque es lo que tiene el talento, ¿no? Que hagas lo que hagas, pues te salen las cosas bien, ¿no? Pero esto también nos recuerda un poquito a
a cosas que en su época se veían por Europa y claro, la arquitectura expresionista, que tampoco sale en los libros de arquitectura moderna, más que un capitulito así muy pequeño ocasionalmente, ¿no?, diciendo que los arquitectos se volvieron locos después de la Primera Guerra Mundial por el trauma de la guerra y poco más, ¿no? Pero no es cierto, porque hay muchísima arquitectura expresionista antes y después de la guerra y de mucha calidad, sobre todo en Ámsterdam, donde hay toda una escuela de arquitectos expresionistas que se llama la Escuela de Ámsterdam, que hacían edificios de ladrillo, porque era el material tradicional, y hacían edificios ultra modern, diríamos hoy, con esas ventanas apaisadas, alargadas y esas formas curvas tan expresivas, ¿no? O, qué sé yo, pues en Alemania, que es la patria del expresionismo pictórico, donde tenían también una escuela de arquitectos expresionistas muy, muy innovadora, como por ejemplo, esto es una calle que hay en una ciudad alemana que se llama Bremen, donde un arquitecto llamado Hoetger, es difícil de pronunciar el alemán, pues se construyó una calle entera de edificios expresionistas, que son preciosos, ¿no? Y esta era la casa de la pintora Paula Modersohn-Becker, que era una pintora expresionista muy conocida, y le hizo una casa con esas formas contrastantes, chocantes, de pronto cilíndricas, de pronto rotas, de pronto sin decoración, de pronto decoradas, muy sorprendentes, ¿no? Él era sobre todo escultor. Pero también podemos irnos, por supuesto, a la arquitectura del Art Deco, que tiene especial predominancia en Estados Unidos, pero que también hay en otros países, ¿no? Muy especialmente en Inglaterra, pero lo hay un poco también en España, en Francia, incluso en Centro Europa, ¿no?, donde encontramos esas formas curvas, el uso del pavés, esa expresividad que tiende a relacionar estos edificios. Esta es una estación de autobuses, por cierto, de la Greyhound, tiende a relacionar los edificios con el mundo de la velocidad, del transporte, es otra imagen de la modernidad, ¿no? Bueno, pues esto también lo encontramos, como han visto, en la arquitectura de Antonio Palacios. Pero claro, lo curioso de Antonio Palacios es que todos esos elementos que hemos visto antes aparecen fundidos en un solo edificio. Y en vez de parecernos un edificio que es una especie de puzzle de cosas que no pegan ni con cola, pues es un edificio perfectamente integrado, porque lo importante es que hay un gesto, un gran gesto, que crea la escala y la estructura. Y en el caso de Palacios y del Banco Mercantil, pues es un arco de triunfo, ¿eh? Pero entonces es un edificio clásico, ¿no? Pero es un edificio clásico de una modernidad también sorprendente. Bueno, y finalmente, para terminar, hay una cuarta tendencia que se llama el americanismo, que hoy ya pues no usamos esta palabra, ¿no?, y ya no hablamos tanto de esto, pero en la época de Palacios había una especie de admiración casi maniática por todo lo que se hacía en Estados Unidos. Bueno, no es que hoy la hayamos dejado de tener en muchos aspectos, pero en esta época era todavía mucho más marcada, ¿no? Y entonces, pues las fábricas estadounidenses, los rascacielos estadounidenses, pues era como a lo que había que aspirar, ¿no?, porque eran los símbolos de modernidad máxima. Y Palacios pues está curiosamente en consonancia con por lo menos algunas de las corrientes de este americanismo. Esta es una vista hecha por él, cuando los arquitectos hacían esos dibujos maravillosos que podemos poner en un museo, y es una vista de Círculo de Bellas Artes, que ya ven que no es exactamente el edificio que se hizo al final, hay cambios, ¿no? Si piensan en la terraza que se puede subir ahí, ven lo que falta, pero bueno, básicamente el proyecto está ahí muy claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora ponemos esta imagen de un dibujante que a mí me gusta mucho, se llama Hugh Ferris, que lo que hacía era dibujarle los proyectos a la mayoría de los arquitectos importantes de Nueva York en los años 20 y 30, y al final se acabó convirtiendo en un señor famosísimo sin haber construido ningún edificio. Era una especie de Piranesi del siglo XX, como se ha dicho alguna vez, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con una visión de las torres, de las perspectivas urbanas, de lo que debe ser la relación entre la altura y la anchura. Supongo que saben que cuando Palacios presentó el proyecto de Círculo de Bellas Artes no le quisieron dar la aprobación porque no respetaba las normas de altura permitidas, ¿no? Y tuvo que hacerse una excepción. Al final consiguió que se hiciera una excepción para levantar esa torre, ¿no? Pero se empeñó tanto, yo creo, porque la imagen que quería dar era un poco esta, ¿no? En este dibujo de Ferris aparece Nueva York fantástica, una Nueva York fantástica, con torres y rascacielos, pero algunos de ellos parecidos al Círculo de Bellas Artes, ¿no?, con sus columnas enrasadas y sus cubitos, pero también aparecen esfinges, terrazas, columnas, cosas que están en el imaginario de Palacios, ¿no? Esta es otra imagen de Antonio Palacios, ¿no?, de Círculo de Bellas Artes con la Palas Atenea y la torre, y esta es otra imagen de Hugh Ferris, también muy famosa, porque es el conjunto de dibujos con los que
le dio una cierta guía a los arquitectos de Nueva York de cómo podían trabajar con las nuevas restricciones legales que les dejaron un poco desconcertados cuando se aprobaron en 1916. Les obligaban a retranquear las masas, ¿no?, para que todo estuviera ventilado y aireado, y entonces les hizo esta sugerencia, y eso prácticamente, este es un dibujo de 1922, prácticamente fue el punto de partida del estilo de rascacielos que llamamos Art Deco, o a veces escalonado, ¿no? Bueno, pues incluso en esta película, también muy conocida, la verdad es que la película es un musical aburridísimo, pero para hacer esta película se llama Just Imagine. Aquí le llamaron Una fantasía del porvenir, porque aquí traducimos las cosas así. Pues en esta película se construyó una maqueta gigantesca está de 1930, si no me equivoco, una maqueta enorme en un hangar, en un aeropuerto, y la maqueta, pues los coches se movían, un poco como el Metrópolis americano, ¿no? El Metrópolis era de 4 años antes, y esa forma de entender la circulación rápida, las grandes avenidas, la relación de la masa del edificio, cómo se iban escalonando, ¿no? Pues aquí lo tenemos en Antonio Palacios, en su proyecto para la Plaza de Colón, donde hay un gran Palacio de las Artes, ¿no? Y de nuevo esos escalonamientos, esas formas piramidales, pero también esas formas cúbicas tan simples, ¿no? y tan poco decoradas, en relación con un tráfico verdaderamente acrecentado, ¿no?, propio de una gran metrópolis moderna, donde lo único que reconocemos es la estatua de Cristóbal Colón, que está ahí abajo y que nos da un poco una idea. Ahí está puesta, donde finalmente la han vuelto a poner hace unos años, pues esa es la idea. Entonces ya solamente la escala y el tipo de lenguaje nos está hablando de lo que pretendía Palacios que fuera el Madrid del futuro, ¿no? O en su plan para Vigo, que también aparece esa idea del americanismo, ¿no? Aquí ya me salgo un poco de Madrid, pero bueno, era para que vieran que Palacios estaba realmente enamorado de esa idea de la gran ciudad de rascacielos americana, que era una ciudad moderna pero también clásica, ¿no?, por su lenguaje. Bueno, para terminar, un par de imágenes también que son curiosas, ¿no?, de estas relaciones, hasta qué punto se puede establecer relaciones entre la arquitectura y entre los arquitectos, o no son todo ideas que sencillamente están en el aire, ¿no? Hay citas directas, a veces un arquitecto deja escrito, me gustaba mucho no sé quién y traté de imitarle, pero a veces no, son sencillamente ideas que hay en el aire y que varios arquitectos a la vez recogen, ¿no? Cuando vemos este alzado sección del Círculo de Bellas Artes, bueno, es una sección, pero como parte del asunto lo vemos en alzado, pues es medio, ¿no? Donde vemos el salón de baile con esa famosa cúpula, supongo que todos han estado aquí dentro, ¿no?, y han visto esta cosa tan divertida que hizo Palacios, en la que la cúpula del salón de baile, pues si suben al piso de arriba, se convierte en una fuente. Entonces uno puede como apoyarse en la fuente sin darse cuenta de que está encima de una cúpula. Entonces una cúpula dentro de un edificio que no se ve por fuera, es un poco mágica, y aquí se aprovecha para convertirlo en otra cosa, ¿no? Bueno, pues esta sección con el gran salón de actos y la torre, a mí siempre me ha recordado un poco al Auditorium Building de Louis Sullivan, que es un edificio también muy famoso de la historia de la arquitectura anterior, porque es un edificio ya de los años 80 del siglo XIX, pero uno de los principales edificios de la Escuela de Chicago, ¿no?, el que fue el arquitecto más famoso de la Escuela de Chicago, maestro de Frank Lloyd Wright, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente hay relación, ¿no? Pero hay algo en los americanos que a Palacios le debía interesar especialmente, y era precisamente esa cuestión de la relación entre la masa o el volumen y la ciudad, ¿no? Y luego la idea de que todo edificio debe tener un remate, debe tener una torre, debe tener algún tipo de elemento llamativo, ¿no?, en la parte superior, que es una cosa que en los edificios modernos se ha perdido también, ¿no? Y que incluso el propio Le Corbusier pues fustigaba, diciendo que los norteamericanos pues eran grandes constructores, pero después los tropeaban todo poniéndole sombreritos a los edificios, ¿no? Pero esos sombreritos, esos remates son lo que hace que los edificios tengan un perfil y sean distintivos y sean atractivos para los ciudadanos, ¿no? Pues eso aparecía en el Auditorium Building y por supuesto también en el Círculo de Bellas Artes, que es muy americano en ese y en otros sentidos, ¿no? Bueno, pues con esta última imagen, en la cual vemos el segundo tramo de la Gran Vía con la Casa Mathesanz, yo creo que podemos resumir bien la cosa, ¿no? Porque en la Casa Mathesanz aparece el clasicismo, aparece el expresionismo, aparece de nuevo la influencia de la secesión, con esas líneas tan tensas y que ciñen todo el edificio de manera así como un abrazo muy, muy estrecho, ¿no? Con esos remates, esa combinación de cristal y órdenes clásicos. Pues aquí tenemos
el momento en que la influencia de Palacios sobre la arquitectura madrileña realmente ha transformado la arquitectura madrileña. Estos edificios que tenemos ahí detrás son los llamados transatlánticos de la Gran Vía, ¿no? Es como se llaman los edificios del segundo tramo de la Gran Vía, porque parecen como grandes barcos, ¿no? O eso le parecían a la gente de la época. Por ejemplo, este de aquí, que es un edificio de Yarnos La Rosa, que es la Casa del Libro, ¿no? Pues son edificios que ya están concebidos como grandes elementos unitarios que transmiten una imagen unitaria y que utilizan los remates y las líneas para crear esa imagen, ¿no? Y ese es el legado de Antonio Palacios. Lo que pasa es que ninguno de ellos era tan bueno como Antonio Palacios, ¿no? Entonces, al final, el mejor edificio de todo este tramo pues sigue siendo la Casa Matesana, ¿no? Bueno, con esto espero que por lo menos las próximas veces que pasen delante de los edificios de Palacios, que ya los han visto muchas veces, pues se paren otro ratito para intentar descubrir estos detalles que son tan atractivos y que nos hablan además de la historia de toda Europa, incluso de Estados Unidos, ¿no? Sin más, les agradezco muchísimo su presencia y abro un turno de preguntas y observaciones. Bien, pues como dice el profesor, tengan la bondad de tomar la palabra. Bueno, muchas gracias porque llega un poco tarde, pero me ha gustado mucho. Quería preguntarle si Palacios tiene influencia en los arquitectos modernos de hoy día. ¿O ya se ha pasado la moda? Yo creo que no. Ninguno. Hay alguna... Hoy en día hay arquitectura clásica hoy en día, y hay arquitectos que hacen edificios clásicos, pero son muy pocos y generalmente miran hacia modelos del pasado clásico, incluso barroco. Entonces, yo diría que la respuesta corta sería que no, que Palacios tiene mucho que enseñarnos y bueno, pues lo enseñamos en la escuela a algunos, pero desgraciadamente las tendencias de la arquitectura no van en ese sentido, por lo menos hoy por hoy. No sé si me van a oír con... Bueno, me extraño mucho que hablase de García Lorca, porque él no lo ha firmado con su nombre, lo que ha escrito, y además ha sido una burla terrible, lo que ha escrito sobre la esquina de Bellas Artes, del edificio. ¿Lo ha leído de verdad? Sí, es como una coplilla. Sí, bueno, es una burla. Bueno, lo tengo yo. Sí, a mí no me parece tan burla. Pues yo lo entiendo, y además Carlos Viñas, lo conoce a Carlos Viñas, que es fotógrafo y ha hecho miles de fotos de Madrid y ha fallecido desgraciadamente. Yo le apreciaba mucho. Lo ha puesto, este soneto burlesco. García Lorca lo ha firmado con el nombre de Isidoro Capdepón. No ha firmado con su propio nombre. Y dijo, vamos a ver. ¡Ah, qué bello edificio! ¡Qué portento! ¡Qué grandeza! ¡Qué estilo! ¡Qué armonía! ¡Qué masa de blancura al firmamento para hacer competencia con el día! Perdón, David, porque no quiero quitarte el entusiasmo que tienes por la esquina. Me está gustando. Yo no sé qué opinar, y Carlos Viñas tampoco dijo su opinión sobre la esquina. Él expuso lo que había escrito García Lorca, con un nombre que no era el suyo. Al firmamento para hacer competencia con el día. La ciencia con el arte aquí se alia, vamos a ver, perdón, en tanta perfección, según yo siento, que en este soneto solo intento en 1000 enhorabuenas dar la mía. En Guatemala existe un edificio de menor importancia, en mi concepto, y no obstante, tuvieron el buen juicio de nombrar general al arquitecto. No sé cuál es. Más en Madrid yo no he encontrado indicio
de que piense en honrar a tu intelecto. Eso ya es duro, ¿no? ¿Le parece? Ya lo sabes, Palacios, gran patricio, que en Babilonia antigua has resurrecto. Me parece duro. A mí no. ¿No? Me parece Bueno, fantástico. pues, Ojalá lo dijeras a mí de me mí. parece eso. un poco, en efecto, un poco una burla, pero bueno, cada uno interpreta a su manera. García Lorca escribía así. Sí, y él firma con, bueno, García Lorca firma con el seudónimo de Isidoro Capdepón. No se atrevió a firmar. Bueno, me ha gustado mucho, David, la comparación con Viena. Me ha gustado mucho. Toda la influencia de Viena y de la secesión y de los edificios y de todo. Me ha gustado mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Lo primero, gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Y después, dos preguntas. Una así más general, que sería si hay alguna explicación por la que Palacios es tan desconocido. Y la segunda es, una vez más, la esquina del Círculo de Bellas Artes. Esa columna, ¿sabemos si la trae de algún sitio o de dónde sale esa columna, si la construye él? Gracias. Respecto a la columna, sí, es nueva, la hace él, no la trae de ningún sitio. Álvaro, ¿tú sabes algo de eso? Álvaro Bonet es un gran especialista en la obra de Palacios y ha publicado un libro sobre Antonio Palacios, cosa que yo no he hecho. Gracias, David. Bueno, todo el círculo, todo él es nuevo, no reaprovecha, lo trae más bien de las influencias que nos ha contado David, o sea, de ese genio compositivo que tiene Palacios. Pero sí te puedo decir respecto a la falta de difusión, también lo ha dicho en la conferencia David, Palacios fue renegado durante mucho tiempo. Y eso tiene que ver con que los tiempos de arquitectura cambiaban muy rápido. Es decir, a principios del siglo XX la arquitectura se transforma de una manera brutal en muy poco tiempo y Palacios es muy fiel a sus ideas. Y entonces el propio Palacios va quedando un poco fuera del contexto, o sea, así como nos contaba David que cuando se firma el Círculo de Bellas Artes, pues es un edificio absolutamente contemporáneo, en 20 años ya no lo es. 20 años, y sin embargo Palacios sigue pensando igual, ¿no? Bueno, en 20 años, sí, en el 39, justo después de la guerra, Palacios está todavía con el mismo concepto arquitectónico y los tiempos ya no van con él. Y yo creo que eso es lo que, ¿no? Supongo que lo compartimos, eso, David. Que... Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un asunto de que los arquitectos, no solo Palacios, hay un caso muy parecido, el de Edwin Lutyens, el inglés, Lutyens, se escribe así dicho en español. Es una figura que fue incluso una conspiración para que se dejara hablar de Lutyens, que se consideraba el arquitecto más importante inglés del siglo XX, y una conspiración en la que además participaron arquitectos con nombre, porque Peter y Alison Smithson en concreto fueron los mayores responsables. Y todo eso está recogido, documentado y muy estudiado, porque los ingleses hacen muy bien sus deberes. El problema es que aquí viene la segunda cosa. Por un lado, totalmente de acuerdo con Álvaro que esa es parte del problema, pero otra parte del problema es que en general los madrileños no difundimos ni estudiamos nuestras cosas. Entonces, eso es una tradición madrileña que yo creo que no es de las tradiciones que hay que conservar y vamos a intentar cambiarla, ¿no? Y bueno, Álvaro está en ello, ¿no? Porque estás investigando sobre Palacios, porque va a hacer toda una tesis doctoral, así que espero que eso ayude. ¿Más cosas? ¿Se estudia hoy día Palacios en las facultades de arquitectura, en las universidades, o ya no se estudia como tal? Algunos profesores hablamos de él, otros no, en las clases de historia, porque yo doy historia de la arquitectura, pero digamos que yo creo que la rama de profesores más influyentes en el alumnado, que es el departamento de proyectos, yo no creo que hablen de Antonio Palacios, nunca, ¿no?
No olvidado, porque ocurre como con los demás grandes arquitectos, ¿no? Sales a la calle y ahí están sus edificios, claro, y son importantísimos en Madrid, pero por lo menos digamos que no, hoy todavía no se quiere hablar mucho de él, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos cambiando. Solo es una pregunta. Yo, como no conozco personas arquitectos de quien ha hablado de un tal Bresnik. Sí. Es que actualmente hay una persona que se llama así, Adán. Esto es con P. Es actual. No tiene nada que ver. ¿Y cómo se llama su nombre de este Bresnik? Voy a escribirlo para que sea más Sí. fácil. Ahí está. Word. Josif se llama. Josif Plesnik. Ah, ¿cómo se escribe? Josif. Joseph, con Y. No, con I. Con I. Con J y con I. Escribe así. Lo que pasa es que tiene un acento que ahora me costaría mucho rato encontrarlo. ¿Es de Viena? ¿Es de Viena también? No, es ruso. Es esloveno. Es esloveno. Ah, muchas gracias. Hoy en día existe un país que se llama Eslovenia, pero cuando él nació no existía, era austriaco, del Imperio Austrohúngaro. Gracias. Voy a apuntar. Iba un poco a redundar en lo que habías dicho del poco conocimiento y lo poco que queremos a veces desde Madrid a nuestros propios edificios. Ese es uno de los principales problemas, pero es verdad que la Escuela de Arquitectura falla un poco en la difusión de la historia de la arquitectura y sobre todo en valorar y estudiar nuestros propios arquitectos. Siempre parece que lo bueno es lo de fuera y yo querría añadir solo una cosa a Palacios que lo define muy bien, que es un excelente compositor. Yo diría que esa es la palabra, porque compone muy bien los juegos volumétricos, las plantas, los alzados. O sea, yo creo que David nos lo ha enseñado en imágenes, pero si hubiera que buscar una palabra para definirle, yo diría que es un excelentísimo compositor, ¿no? Pues como yo soy del departamento de composición, te lo agradezco. ¿Alguna pregunta más? Pues incidiendo en la mala prensa que parece que tuvo en algún momento, ¿cómo conseguía los proyectos? ¿Había alguna junta evaluatoria? ¿Era adjudicación directa? Es muy importante, entiendo, este dato porque quería incidir un poco en lo que acaba de decir Álvaro. Bueno, el Colegio de Arquitectos, la Semana de la Arquitectura, todos los años está haciendo recorridos y bueno, están difundiendo bastante la obra al margen de que se haya hablado ahora del templete de la Gran Vía nuevamente por todo, pero hay bastante información que la quiere buscar, hay bastante información y el propio colegio lleva años haciendo rutas, bueno, mostrando sus edificios. Pero yo quería un poco, sobre todo, cómo conseguía, pues bueno, por esta mala prensa que pudo tener, si en un momento determinado pues era adicto a... Ahora, la mala prensa la tuvo después de muerto. Es decir, que en vida no tuvo ninguna mala prensa, era considerado un arquitecto muy importante y de hecho yo, por ejemplo, aquí no hemos enseñado ninguna de sus viviendas, pero tiene unos edificios de viviendas que son impresionantes, muchos en Madrid y era muy valorado porque es que son fantásticas, unas escaleras, unos vestíbulos, unos apartamentos, unos miradores. Era muy, muy valorado como arquitecto, no solamente público por la imagen que daba de las instituciones, sino como arquitecto residencial también. Así que nunca tuvo problemas. Desde el momento en que ganó el concurso para el Palacio de Comunicaciones, que no lo he puesto aquí, pero quizás su edificio más famoso, siempre tuvo encargos. Y era muy joven. Sí. Yo que soy francesa, he llegado a Madrid y el edificio que más me llamó la atención es el Palacio de Comunicaciones. Yo no veía otra cosa, aparte del Museo del Prado. Me pareció una maravilla. Me ha impactado. No he mirado el Banco de España, no he visto nada, ni las Cibeles. La fuente de Cibeles me pasó desapercibida. Pero ese edificio me dejó impactada. Y me pareció todo más bonito que París.
Bueno, no hay que exagerar, ¿no? No, lo digo con toda... Y yo he llegado aquí en el 64 y todavía estoy viviendo aquí. O sea, yo tengo 80 años y estoy aquí desde el 66 viviendo. O sea, soy una francesa madrileña. Y estudio Madrid desde hace muchos años y escribo sobre Madrid. Y tengo un blog, Paisajes Urbanos Matritenses, pero he parado en el 16. Es que no soy arquitecta, pero me gusta la arquitectura. Bueno, muchas gracias. Perdón por Gracias. haberlo tanto. ¿Alguien más? Pues sí, Hay yo... una... perdón. Pues atiende. Solo una pregunta. Ya que han hablado del Palacio de Comunicaciones, ¿se me escucha bien sin el micrófono? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues una pregunta. Me llama la atención en el Palacio de Comunicaciones que hay algunos, creo que es alguna basa por algún sitio que parece que no está terminada, que está la piedra todavía colocada ahí y sin esculpir la basa. No sé si eso es una cosa querida por Palacios, que se quedase así, o fue que, bueno, pues que no se terminó. No sé si me explico. O sea, como cuando se coloca la piedra todavía sin tallar para hacer un capitel y luego una vez colocada ya se talla, ¿no? Pues hay como 4 en las esquinas que siempre me llaman la atención. Yo creo que eso tiene que ver con los edificios gallegos de palacios, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Bueno, es posible que se quedara sin acabar, pero no. O sea, realmente en el proceso compositivo de la arquitectura muchas veces se toman decisiones sobre la marcha y puede ser una decisión deliberada o puede ser que no se acabase. Si nos vamos a otro de los edificios de palacios, que es el Hospital de Maudes, una característica que tiene también. que es absolutamente todo el de cantería y sin embargo las torres de la iglesia no son de revoco. ¿Por qué? Pues porque se quedaba sin dinero. O sea, quiero decir que al final Palacios era bueno, pero también era caro. O era bueno porque era caro, o era caro porque era bueno. No sé, no. Sí. Pero pueden ser decisiones deliberadas. De tal manera, lo que dice David, en Galicia explora otras vías porque tiene una visión diferente respecto a Madrid. O sea, una diferencia entre la metrópolis, lo que es la arquitectura de metrópolis, lo que es la arquitectura de medio rural, ¿no? Digamos. Y creo que tiene dos lenguajes también en los que se mezclan entre sí, uno contamina al otro. Y eso también daría para otra conferencia, David, si te animas. Es bonito. Esa tú. Y perdón, otra cosa que también quería hacer ya como alegato, se han tirado muchos edificios de palacios en los últimos años. Lo digo para entender que el desprecio no es una cosa, o sea, la ignorancia de la figura o que no esté lo suficientemente reconocida, pues hace que, por ejemplo, en 2007 se tirase en Fuenterrabía el único edificio que tenían, que era la Villa Elisa, se demolió en 2007. Cuando se hizo la última exposición de palacios en Madrid, ese edificio estaba en pie. La próxima que se haga ya no. O sea que esto, en Madrid se han perdido varios edificios de palacios en los últimos años. El año pasado uno de ellos. Pero era caro, pero tenía un poder este arquitecto además sobre la opinión y sobre me imagino, sobre la realeza y los que tenían el dinero. Porque pienso que en la época de Palacios, si me hubieran pedido mi opinión, yo no le habría permitido hacer el Palacio de Comunicaciones. Me habría opuesto porque ha pedido ocupar el Retiro. Y yo me habría opuesto. No habría visto la maravilla que iba a hacer. Pero yo habría dicho, no se puede coger este Retiro, este trozo de Retiro tan importante. Me habría dicho que no, seguro. Por no saber la maravilla del edificio que iba a hacer. Eso es otra historia, pero el Retiro ya se lo había encargado mucho antes, ¿no? Y ya estaba en la calle Alfonso XII. Ya estaban quitando mucho, sí, eso es verdad. Pero bueno, se han hecho muchas obras bonitas sobre este espacio que era el Retiro. ¿Hay alguna pregunta más? Pues entonces yo quería intervenir para hacer una pequeña ruptura con el lenguaje estrictamente profesional arquitecto, porque me ha dado mucha satisfacción no haber oído a lo largo de su conferencia y con otras muchas
la palabra proporción áurea, porque hace no mucho tiempo ha habido un verdadero torrente de libros en los que nos explicaban que la proporción áurea está en todas partes, que es un número divino, al quien le llamaba el número de Dios, y una de las disciplinas que no se libra de la proporción áurea era la arquitectura. De hecho, Matila Glica tiene varios libros, un par de libros enormes, según los cuales lo primero que hace un arquitecto cuando va a diseñar un edificio es pensar en la proporción áurea, el número áureo. Yo sostengo todo lo contrario. Bueno, creo que la historia del número áureo viene por otro camino, y me complace porque en tantas conferencias como he asistido de pintura, de historia, de arquitectura, nunca ha salido a relucir la palabra número áureo. Entonces, yo quería consultar si de verdad en la historia de la arquitectura, en el proceso, este número es tan importante. Mi opinión es que es un número importante por su historia matemática, pero en arquitectura. ¿Es verdad? Un arquitecto lo primero que hace, como dice Matila Glica, bueno, no lo dice así, pero es pensar en la proporción áurea. No, eso sería muy raro. No creo que eso ocurra. La mayoría de los arquitectos no piensan en otras cosas, pero sí es verdad que el número áureo, la proporción áurea, en realidad es un sistema proporcional muy sencillo. Pues algunos arquitectos, como por ejemplo el Renacimiento León Battista Alberti o en el siglo XX Le Corbusier, pues lo han utilizado porque consideran que tiene una virtud que crea cierta belleza en las proporciones, pero la mayoría de los arquitectos que yo sepa no se han preocupado por eso. Claro. De hecho, el libro que tiene Mario Livio dice que le sorprende la fama que ha adquirido Matila Glica porque estira las cosas. Es un poco mover lo que queremos para ajustar los datos para que salga lo que queremos. Pero vamos, nada más, me complace que en una charla sobre arquitectura, pues efectivamente, cuando no sale el número áureo varias veces es porque no es tan importante en arquitectura. En geometría ya es otra cosa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí y yo no puedo más que darle las gracias. Y mire, me alegra mucho porque dentro de que la doctrina de la sociedad no permite recompensar a quienes nos ilustran con su palabra con una cantidad en economía, pero esta cosa tan pesada es para usted y además pienso que puede venir muy bien. Creo que puede venir porque se trata de la historia de Madrid con planos y sin planos. Este no está presentado porque lleva la dedicatoria, pero este es el segundo tomo. Entonces, como buen arquitecto va a tener... Muchas gracias.